a la Asociación de Histocitosis y a la Asociación OR por invitarnos a participar en este evento. Espera que voy a intentar compartir pantalla. Creo que ahora se ve, ¿verdad? Espero que sí. Como decía, para nosotros es siempre es un honor poder participar en estas actividades de las asociaciones de pacientes, que son importantes y que siempre nos gusta colaborar y esperemos que sea útil. El título, como decíamos en inglés, traducido al castellano, ¿no? Es compartir un poco la visión de los pacientes y eso intentaremos enfocar la sesión para que esperemos que os ayude a los pacientes a resolver dudas sobre su enfermedad. Antes de presentar al equipo que estamos involucrados en el manejo de esta enfermedad, nosotros Joel y yo somos adjuntos del servicio de neumología del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, que es un hospital que está en el centro de Barcelona. Es uno de los hospitales de alta complejidad de Cataluña, de España, y nosotros participamos y somos miembros de la unidad de enfermedades respiratorias minoritarias que maneja, entre otras, esta enfermedad que es la histiocytosis. Entonces, como decía, desde la perspectiva del paciente, que esa es un poco la dinámica de la sesión, lo primero que supongo que a uno como paciente le impacta es cuando uno llega a la consulta un día y el médico le dice que tiene una enfermedad que es muy difícil de pronunciar y muy difícil de entender, ¿no? Alguien me dice que tengo histiocytosis pulmonar de células de Langerhans. Lo primero, como paciente, es entender que esto es una enfermedad minoritaria. Y eso tiene un impacto porque emocional, social, incluso médico, porque estas enfermedades menos frecuentes son más desconocidas y eso lleva a que cuando yo comparto que tengo esta enfermedad con mis seres queridos, con mis familiares o con el equipo médico, con mi médico de familia, de atención primaria, pues muchas veces, o otros médicos especialistas que me llevan por alguna otra enfermedad, es verdad que muchas veces no saben qué es esta enfermedad. Y esto a los pacientes, pues, en cierta manera, les bloquea y les da miedo porque ven que es algo que los demás no conocen y eso crea mucha incertidumbre. Sentirte que tienes algo que es desconocido, ciertamente, pues a todos nos crea incertidumbre. Y por eso estas enfermedades siempre tienen deben de tener un tratamiento especial en el sistema sanitario para acogerlos adecuadamente y poder llevar un proceso diagnóstico y de seguimiento adecuado. Dicho esto, la histiocytosis de células de Langerhans se engrupa dentro de un grupo de unas enfermedades que llamamos histiocytosis, que hay muchas de diferente tipo, que no vamos a entrar hoy. Y esta se diferencia de otras histiocytosis porque la enfermedad está producida por una infiltración de unas células que tienen unas características histiocitarias, que tienen unas características determinadas, que reciben el nombre de Langerhans y por eso se diferencian respecto a otras histiocytosis, como decía. Es una enfermedad que sigue siendo de etiología desconocida, que quiere decir que no sabemos exactamente por qué ocurre, que puede afectar a todas las edades, pero nosotros hoy, y esto es importante, sobre todo para los pacientes que nos estén escuchando, nos vamos a centrar en la histiocytosis pulmonar de células de Langerhans, sobre todo en adultos, porque esta manifestación que ocurre centrada en el pulmón suele aparecer generalmente en la edad adulta y en la mayoría de casos, como veremos, afecta fundamentalmente al pulmón y solo en un menor número de casos aparece en varios órganos a la vez. Por lo cual, hoy nos centraremos en este tipo de histiocytosis, que es la de células de Langerhans, que afectará a adultos y que afectará fundamentalmente al pulmón. Que es como es el que da nombre a la enfermedad y aunque esto es un poco muy técnico, pero simplemente para que tengamos claro que la célula de Langerhans es una célula que nosotros caracterizamos como dendrítica
que lo que hacen estas células, para que lo entiendan ustedes, es presentar al resto del sistema inmunológico las cosas que vamos inhalando, que van apareciendo en nuestro cuerpo, para que nuestras células de defensa lo identifiquen como agente extraño, algo que tienen que defenderse de él o no. Digamos que son células presentadoras. Entonces, estas células de Langerhans tienen unas características determinadas especiales que para aquellos que miran la biopsia, para los patólogos que miran la biopsia, son capaces de identificarlas y decirnos que es una enfermedad histiocytaria por células de Langerhans. Algunos datos sobre la enfermedad. Decimos que es una enfermedad minoritaria porque fíjense que solo ocurre, se estima que hay menos de un caso por 200.000 habitantes. Es decir, que en una ciudad media, por ejemplo, de España, en el que suelen tener 150.000, 200.000, 300.000 habitantes, a lo mejor hay un caso o dos nuevo cada año. Estamos hablando de que hay muy pocos casos diagnosticados. Como decíamos, la edad de presentación es muy variable, pero hablando de la histocitosis pulmonar de células de Langerhans, generalmente ocurre entre los 20 y 40 años, en gente relativamente joven. Antes era una enfermedad que se asociaba a los hombres, al género, al sexo varón, pero hoy en día sabemos que es igual, su incidencia es igual entre hombres y mujeres. Y lo que es muy importante de esta enfermedad, de esta forma de histiocytosis, es que en la mayoría de casos se asocia al tabaco, ya sea a un tabaquismo activo o pasado. Y esto es muy importante y por eso ha cambiado también la epidemiología y ahora afecta tanto a hombres como a mujeres. Porque como ustedes saben, antes los hombres fumaban más, conforme las mujeres han introducido este hábito nocivo, pues se ha igualado la presencia entre los dos sexos. Pero este dato es muy importante. El tabaco es el iniciador, es un factor de riesgo muy importante para desarrollar esta enfermedad. Y la otra cosa que ahí se ha descrito es que afecta más frecuentemente a personas de raza blanca. ¿Cómo aparece la enfermedad? ¿Cómo se presenta? ¿Cómo sé yo o qué síntomas tengo cuando me aparece esta enfermedad, la enfermedad de histiocytosis de células de Langerhans? Se han descrito clásicamente tres formas de presentación. Es verdad que muchos pacientes aparecen con los síntomas respiratorios, que aquí hay que decir que este es un problema de las enfermedades respiratorias en general, que muchas veces los síntomas son muy comunes entre ellas. La mayoría de las enfermedades respiratorias producen esta sensación de falta de aire, de esa sensación de dificultad para respirar, sobre todo en el esfuerzo, y también tos. Y esto es muy común y por eso puede ser que cuando vaya a un médico con estos síntomas me haga una serie de pruebas y descarte una serie de enfermedades mucho más comunes antes de llegar a este diagnóstico. Y eso hace también que a veces el viaje de los pacientes hasta el diagnóstico sea más largo. En algunos casos, pero es poco frecuente, pueden aparecer síntomas más generales como pérdida de peso, fiebre, sudoración nocturna, pero esto no es común. Otra presentación característica de la enfermedad es la aparición de un neumotórax espontáneo. Un neumotórax se produce cuando alguno de los quistes de la enfermedad, que ahora verán, se rompe e introducen aire en la cavidad torácica y eso hace que el pulmón no pueda funcionar correctamente. Esta es una forma característica de presentación y realmente cuando un paciente tiene un neumotórax espontáneo, los médicos siempre pensamos o siempre descartamos que tengan estas enfermedades quísticas debajo porque es una forma de presentación habitual. Y después, y no es baladí, hay muchos pacientes que se diagnostican asintomáticos, que quiere decir que no tienen ningún síntoma. Son pacientes que se hacen una radiografía de tórax por alguna otra cosa, porque se van a operar de la rodilla, por ejemplo, y se hacen una radiografía preoperatoria y se encuentran estos quistes o estos nódulos y es lo que le lleva al diagnóstico. Como decía al principio, la histiocytosis pulmonar de células de Langerhans generalmente afecta solo al pulmón. Como ven ustedes, está descrito que alrededor del 80% de pacientes solo tienen afectación pulmonar. Y cuando hay afectación, además, extrapulmonar, como ven aquí, los sitios más frecuentes generalmente suelen ser el hueso, que se afectan a veces, la hipófisis,
en forma de diabetes insípida y también la piel, que es menos frecuente. En España, nosotros, el grupo catalán que llevamos estas enfermedades minoritarias, estas enfermedades intersticiales, tenemos un grupo en Cataluña que se llama el GRAMPIT, que somos un grupo muy activo de centros aquí en Cataluña que nos dedicamos a estas enfermedades, y hace ya unos cuantos años, como ven ustedes, reunimos los casos de nuestros centros aquí en Barcelona y evaluamos la forma de presentación. Este es un artículo que publicamos hace ya 10 años y, como ven, fuimos capaces de sumar 32 casos, que siendo una enfermedad minoritaria no está mal. Y simplemente lo que quiero reflejar en esta diapositiva es que, como ven, sí que los datos nuestros se correlacionaban mucho con lo que estaba descrito en la literatura. Como pueden ver, por ejemplo, la gran mayoría de pacientes eran fumadores o exfumadores. Solo un paciente de los que incluimos en la serie no había fumado. Muchos de ellos habían debutado con síntomas, con tos o con disnea, pero también, como ven, un hallazgo casual, un 10%, o un neumotórax, un 13%. Y, perdón, que me lo salté aquí arriba, la edad, como ven, también se correlacionaba con lo descrito antes, ¿no? Entre alrededor de los 38 años de media. Y como ven, que también decíamos antes, eran prácticamente igual los hombres que las mujeres. ¿Sospecha un médico que tengo una histiocytosis? Porque en este estudio, como decimos, si es por un neumotórax o porque tengo tos y esta sensación de falta de aire, y el médico me hace unas exploraciones iniciales y muchas veces no hay un diagnóstico obvio de otras enfermedades más frecuentes, hoy en día una herramienta para nosotros fundamental para avanzar en el diagnóstico de las enfermedades es el TAC de alta resolución, ¿de acuerdo? Es una herramienta que utilizamos para profundizar en el diagnóstico, y hay una cosa positiva de esta enfermedad, es que tiene una presentación que está muy bien descrita a nivel radiológico, de tal manera que cuando el radiólogo ve una serie de lesiones que ahora veremos, levanta la sospecha sobre este diagnóstico. Porque la enfermedad pulmonar de células de Langerhans tiene lo que llamamos nosotros esta triada, que es que en un TAC de alta resolución aparecen estas imágenes que pueden ustedes ver, estos quistes, que son estas lesiones redondeadas, que son imágenes hipodensas, es decir, que se ven, dentro se ve que solo hay aire y que están rodeados por esta membrana, que es esta línea blanca que hay alrededor. Como ven, se ven todos estos quistes, que eso es una de las manifestaciones típicas de la enfermedad. También se ven estos nódulos, que son estas imágenes más blancas que ven aquí, que son de aumento de densidad, ¿de acuerdo? Que también es muy típico de la enfermedad, y esos nódulos a veces, como este de aquí, se cavitan, que quiere decir que aparece un agujerito dentro. Pues esta triada, asociada al hecho de que en las bases, en las partes más inferiores del pulmón no se afectan, o sea, se afectan característicamente más las partes superiores, es lo típico que vemos en pacientes con histiocytosis pulmonar de células de Langerhans, y es muy característico de la enfermedad. ¿Y por qué ocurre esto? Esto es muy técnico, pero simplemente quiero enseñar esto porque creo que es importante entender qué está pasando dentro de mi pulmón, por qué se me producen estos quistes, que supongo que es lo que como paciente uno se pregunta. Bueno, pues que y aquí podemos ver, esta es una imagen muy bonita de un artículo científico, y simplemente lo que quiero decir es que quiero que entiendan que al principio lo que está pasando alrededor del bronquio, que son esos tubos que llevan, ¿no?, el aire dentro de nuestros pulmones, lo que pasa es que se forma una inflamación alrededor de esos bronquios, que es este granuloma que decimos nosotros, porque parece como un granito, ¿verdad? Es todo una imagen muy densa de inflamación que estará llena de células de Langerhans, ¿de acuerdo? Y eso irá evolucionando, que esa lesión densa provocará que se irá cavitando, que es esa imagen siguiente que vemos de esos nódulos cavitados, e irá cicatrizando alrededor del bronquio, y por eso produce esa imagen quística. Esta es la evolución que lleva a producir estos quistes, de esa lesión inicial inflamatoria a una lesión más cicatricial fibrosante. Y si me hacen un TAC y sospechan que tengo una histiocytosis, ¿qué pruebas me harán para diagnosticar? Pues hacemos las pruebas
diagnósticas para realmente que más utilizamos están relacionadas con una prueba que llamamos broncoscopia, que es una endoscopia respiratoria, que como ven aquí en la derecha consiste en un paciente que está sedado, introducir una cámara a través, ¿no? Un tubo que lleva una cámara que nos permite ir dentro de los pulmones, como ven aquí, explorarlos y hacer diferentes técnicas. Una técnica es el lavado bronquialveolar, que consiste en poner suero fisiológico, con lo cual limpiamos, lavamos, ¿no? Pasamos, cogemos todo el material que hay dentro de los alvéolos, lo aspiramos y eso lo podemos analizar. Esta es una prueba que tiene un rendimiento limitado, es decir, no es muy alto los porcentajes que diagnosticamos con ella, pero es una prueba que se ha utilizado clásicamente porque si encontrábamos un hallazgo característico, que son los CD1A, que es un marcador que aparece en las células, podíamos diagnosticar la enfermedad. Una manera más allá es a través de este propio endoscopio, pasamos un catéter que nos permite hacer una biopsia. Y esta es otra manera de diagnosticar la enfermedad. Estas biopsias hechas a través del broncoscopio son más pequeñitas y entonces por eso también no tienen, a veces el rendimiento es muy bajito y no se suele hacer. Y lo que se suele hacer cuando tienes muchas dudas es hacer una biopsia quirúrgica, que es, digamos, la prueba que se ha utilizado siempre como diagnóstica, que consiste en ir a un quirófano y hoy en día, a través de unas cámaras, ¿de acuerdo?, coger un trocito de pulmón para poder diagnosticarme. Esto lo pongo como anécdota porque esto fue lo que fue el motivo de esta charla o de contactar con la Asociación de Histiocytosis, fue este artículo que nosotros publicamos el año pasado en una revista de investigación internacional, porque nosotros hace tiempo que estamos trabajando en intentar encontrar otros marcadores de la enfermedad que nos permitan diagnosticarla sin tener que ir a pruebas más invasivas. Este estudio es algo preliminar, pero sin duda creo que es algo a lo que la tendencia a lo que vamos en todos los centros es intentar simplificar el algoritmo diagnóstico simplificando las pruebas. Entonces, ¿cuándo se establece el diagnóstico de la enfermedad? Entonces, si queremos tener un diagnóstico definitivo, 100% de la enfermedad, necesitamos tener tejido que demuestre que tenemos esa inflamación producida, esa infiltración por células de Langerhans. Lo que pasa es que tienen ustedes que entender que hay veces que los médicos no solicitan esa biopsia ni llegan a esa prueba diagnóstica porque, como veremos aquí, en un contexto adecuado, es decir, un paciente que es joven, que es fumador, que tiene esos hallazgos típicos en el TAC y que no tiene una gran afectación funcional, que en el momento no te planteas de momento iniciar tratamiento más allá de abandonar el tabaco, muchas veces nos quedamos con ese diagnóstico que decimos de presunción y no solicitamos la biopsia, porque la biopsia tiene sus riesgos, ir a un quirófano tiene sus riesgos. Entonces, hemos de entender que a veces puede ser que el médico no me solicite la biopsia y si el cuadro es coherente con la enfermedad, con eso sea suficiente para manejar al paciente, ¿de acuerdo? Lo que sí es cierto es que todas las guías clínicas recomiendan que si los pacientes van a recibir tratamiento, sobre todo pues, quimioterapia u otros tratamientos más graves, deberían tener un diagnóstico definitivo. Y simplemente lo menciono esto para que lo tengan claro también cuando diagnosticamos un paciente. La otra cosa que miramos siempre desde el punto de vista clínico es saber si la histiocytosis afecta solo a un órgano o a varios, porque eso también puede cambiar el tratamiento que propondremos al paciente. ¿Qué tratamientos le pueden ofrecer si me diagnostican una histiocytosis pulmonar de células de Langerhans? Pues si son fumadores activos, lo que van a insistir, lo que insistiremos más es que dejen de fumar. Y este es un mensaje que quiero decir porque es muy claro y hay evidencia muy reciente que demuestra que abandonar el tabaco tiene un impacto en la evolución de la enfermedad. Por eso es pivotal, fundamental, dejar de fumar. No hay excusas. Si no dejamos de fumar, tenemos muchas menos posibilidades de frenar el avance de la enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces, por eso insistimos e insistiremos tanto en esto del tabaco. Antes, a los pacientes que tienen estas enfermedades se utilizaban mucho los corticoides, que es un tratamiento que a nivel respiratorio en enfermedades inflamatorias se ha utilizado frecuentemente.
No obstante, hoy es un tratamiento que muchas veces no se recomienda porque no hay ningún estudio que demuestre su eficacia y son tratamientos que tienen efectos secundarios, con lo cual no hay una indicación para el tratamiento con corticoides en esta enfermedad. Lo que sí se hace en casos donde la enfermedad es muy importante, donde hay una pérdida de capacidad funcional respiratoria importante o se demuestra que el paciente está perdiendo capacidad pulmonar, pese al abandono del tabaco, como decíamos, lo que hoy se recomienda es el tratamiento con quimioterapia. Previamente se había utilizado un tratamiento que se llama vinblastina y hoy en día pues es probable que si tenemos esta histiocytosis pulmonar progresiva nos orienten a tomar un fármaco que se llama cladribina. Y en enfermedades muy avanzadas, pues el trasplante pulmonar siempre lo tenemos que considerar. Como pongo aquí abajo, es muy importante recordar siempre que no todos tenemos que tratarnos, que no todo paciente tiene que tratarse, que puede ser que mi médico no me ofrezca un tratamiento porque hay que individualizar y siempre en función de la evolución y la severidad de la enfermedad. Es decir, si yo tengo una enfermedad muy leve que me han ido controlando y que inicialmente y no tengo ninguna progresión ni pérdida, solo con el abandono del tabaco sería suficiente. Y tenemos que recordar también que hay poco conocimiento sobre estos fármacos, porque al final, como es una enfermedad minoritaria, no tenemos tantos pacientes tratados ni hay tantos ensayos clínicos con estas enfermedades. ¿Cómo evoluciona la enfermedad? Pues es una enfermedad que en general tiene buen pronóstico. Aunque es verdad que cuando nos diagnostican al inicio y vamos al médico y le decimos, ¿cómo va a ir? ¿Cómo va a ir? ¿Cómo será esto? Pues es difícil al decir al paciente exactamente cómo evolucionará porque no tenemos buenos marcadores de esa evolución. Pero sí que es cierto que hoy en día sabemos que es muy pequeño el porcentaje de pacientes que evolucionan mal, sobre todo si dejan de fumar. Con lo cual, el mensaje inicial sería positivo. Incluso hay pacientes, como pongo aquí, que se pueden resolver esos quistes, estos nódulos, si dejan de fumar espontáneamente. El problema de la enfermedad es que a veces aparecen complicaciones como la hipertensión pulmonar, que hablaremos posteriormente, y sobre todo en aquellos que siguen fumando, como todo fumador, el cáncer de pulmón siempre puede ser una complicación. Pero entiendo que como paciente la principal pregunta que me haré es ¿pero por qué me ha pasado a mí esto? ¿Por qué yo? Porque yo conozco mucha gente que fuma o que ha fumado y no le ha pasado esto. Ay, perdón. Ay, perdón. Entonces, ¿por qué aparece al final, como decíamos, esta infiltración? Esa es la gran pregunta que no hemos hecho desde hace muchos años. Siempre ha habido una discusión en el campo médico de si esto era un proceso más inflamatorio asociado al tabaco y a una reacción ante los productos del tabaco, o si esto era más como una especie de proceso proliferativo, neoplásico, pero de baja malignidad, de baja intensidad. Siempre ha habido esta discusión y había estudios a favor y estudios en contra, ¿no? Hablando, como digo, de la histiocytosis pulmonar de células de Langerhans. Y este es un debate que siempre estuvo ahí. Lo que pasa es que en los últimos años hemos aprendido de la histiocytosis de células de Langerhans que sabemos que hay una serie de alteraciones en una vía que se llama la MAPK, que es una vía que señaliza, para que ustedes lo entiendan, cómo se regulan las células, cómo crecen, cómo sobreviven en el tiempo, cómo proliferan, pues sabemos que esto pasa. Esto se descubrió inicialmente en la histiocytosis de células de Langerhans, que estos pacientes presentaban en un porcentaje muy alto de pacientes alguna mutación en esa vía que ven aquí. La primera que se descubrió era el BRAF, que es una mutación que está presente también en otro tipo de enfermedades. Y esto se vio que también pasaba en la histiocytosis. Posteriormente se vio que en la histiocytosis pulmonar de células de Langerhans también estaban presentes alteraciones en esta vía de la mutación. Sin embargo, aunque sabemos que muchos de nuestros pacientes tienen esta mutación y esto nos ha permitido avanzar en el conocimiento de la enfermedad, también hemos de decir que no explica realmente todo lo que pasa a los pacientes, porque sabemos que independientemente de la presencia o no de esta mutación,
el comportamiento de la enfermedad puede ser diferente. Es decir, porque yo tenga esta mutación no quiere decir que vaya a ir peor o vaya a ir mejor. Parece que esto es parte de la enfermedad, pero tiene que haber algo más que aún no somos capaces de explicar. Y esto es frecuente que estén estas mutaciones. Pues como ven ustedes, por ejemplo, hablando de histiocytosis de células de Langerhans, pues como ven, muchos pacientes tienen alguna mutación, la gran mayoría tienen mutación en esta vía. Y esto es muy importante porque algunas de estas mutaciones que se han observado tienen unos tratamientos que bloquean esa mutación. Con lo cual tenemos otra alternativa para tratar a estos pacientes. Lo que pasa es que sabemos poco de este tratamiento, bloquear estas vías en pacientes con histiocytosis pulmonar de células de Langerhans. Hay casos descritos en la literatura que se han tratado con alguno de estos tratamientos y han sido efectivos. Pero es verdad que son casos generalmente de rescate, es decir, cuando no han funcionado otras terapias. Entonces, hoy en día lo que se hace es, digamos que eso es una alternativa que está ahí, pero puede ser que en la mayoría de los casos a ustedes ni a lo mejor le miren, no se lo ofrezcan como un tratamiento inicial, porque generalmente, como insisto, hay que ver el comportamiento de la enfermedad. Y si progresa, puede ser que lo primero que se recomiende sea la quimioterapia y después, si no, en todo caso, este tratamiento. Digamos que en este tema aún hay cierta incerteza sobre la indicación de estos fármacos. Y nosotros hicimos un estudio también a nivel de Cataluña, en el que lo lideramos desde el Hospital de Sant Pau, pero también participaron el Hospital de Vall-d'Hebron, de Bellvitge, el Hospital Clínic de Barcelona, en un proyecto que fue fundado, que fue becado por la Fundación de la Buta Madrileña y por la Sociedad Española de Neumología, y que hicimos también en colaboración con el Instituto de Salud de Carlos III de España, en el que miramos la presencia de la mutación en pacientes con histiocytosis pulmonar de células de Langerhans. En nuestro caso, en estos pacientes que miramos, es verdad que nuestro porcentaje fue alrededor del 40%. Esto es un poquito más bajo de lo descrito en otras series, pero también es verdad que depende de los pacientes que se incluyan, porque si incluyes pacientes pues, con más inflamación, probablemente ahí es más fácil observar la mutación. Pero en cualquier caso, el mensaje sería que realmente estas mutaciones, como vemos, sí están presentes, ¿no? También en los pacientes con histiocytosis pulmonar de células de Langerhans. Pero como digo, cuando, por ejemplo, en nuestra serie miramos esta mutación, no se veía que los pacientes tenían un comportamiento peor o más agresivo. Entonces, concluyendo, creo que es importante remarcar las cosas positivas que ya sabemos de la enfermedad, como es el papel del tabaco. También es positivo el hecho del avance que hemos tenido con el TAC de tórax, que nos permite diagnosticar o sospechar la enfermedad. También es muy importante los avances que ha habido en este campo en los últimos 10 años sobre el conocimiento de la enfermedad, que han abierto nuevas vías terapéuticas, pero creo que como paciente aún hay muchas necesidades por cubrir. Una es que tenemos que seguir profundizando en el conocimiento de la enfermedad, en el por qué me pasa a mí, es algo que aún tenemos que seguir trabajando. Tenemos que conseguir pruebas diagnósticas que sean más sencillas para los pacientes y que tengan mayor rendimiento diagnóstico, o sea, que simplifique el proceso. Necesitamos marcadores que cuando diagnostiquemos al paciente podamos decirle si esto va a ir bien o va a ir peor para que el paciente también pueda tener más tranquilidad, porque si no es muchas veces venir siempre con esa incertidumbre a las visitas. Y necesitamos tratamientos efectivos con menores efectos secundarios. Y con esto acabo, a dar gracias a... Nosotros llevamos muchos años investigando en esta enfermedad y trabajando. Esta es Silvia Barril, que es una compañera que ahora está en otro hospital en Cataluña y que su tesis doctoral la hizo sobre la histiocytosis. Y también a la doctora Sonsoles Hortelano y a Javier Alonso del Instituto de Carlos III de Madrid, que nos han ayudado. Y como digo, llevamos años trabajando en esta enfermedad que para nosotros ha sido... creemos que hay mucho campo por avanzar y seguimos con la ilusión de contribuir y dar nuestro granito de arena, siempre pensando en la mejora de los pacientes. Y sin más, muchas gracias y dejo paso a Joel.
Hola, muy buenas tardes. Gracias, Diego, por la gentileza del paso de la sesión. Antes de empezar, quería agradecer a la organización, agradecer a Fernando y a Peter por la amable invitación a participar, ¿no? Como ya mencionó Diego, siempre esto con el objetivo de poder brindar un poco de información, ¿no? En este tipo de enfermedades que a veces pues, están dentro de lo que son enfermedades minoritarias y que a veces tienen un fondo un poquito más oscuro porque no hay un volumen suficiente de pacientes y entonces generan más incertidumbres que certezas. Y nuestra intención es pues tratar de clarificar un poquito estos puntos. Voy a hacer para compartir mi pantalla. Bueno, como ya se ha mencionado, pues mi nombre es Joel Franceschi, yo soy neumólogo de la Unidad de Enfermedades Minoritarias Respiratorias del Hospital de la Santa Creu y Sant Pau de Barcelona. Trabajo junto con... Fernando, ¿se ve correcta ahora la Sí, imagen? ahora sí, Joel. Vale, pues muchas gracias y perdonad. Bueno, nada, para ir directo al punto. Lo que ha comentado mi compañero es una breve introducción, simplemente a modo recordatorio de lo que es la histiocytosis pulmonar de células de Langerhans, también conocida con otros nombres, ¿no? Como el granuloma eosinófilo o la clásica histiocytosis X, ¿no? Son nombres más antiguos que se utilizaban para ese tipo de enfermedad. Y como ya mencionó el doctor Castillo, pues esto es una enfermedad causada por precursores mieloides que infiltran diversos órganos. En nuestro caso en particular, pues nos centramos en infiltración pulmonar de este tipo de células. Como ya bien dijo también, pues la mayoría de los pacientes tienen una historia de tabaquismo previo o tabaquismo activo, lo cual a día de hoy pues se ha llegado a considerar ya como un factor causal, más allá de la propia asociación en sí, está considerado como un factor causal de este tipo de afectación, de este tipo de histiocytosis pulmonar. Y las células características, pues son células dendríticas que ya mencionó, que se semejan mucho a las células de Langerhans presentes en la piel, simplemente que a diferencia de estas células específicas que infiltran el pulmón, pues son células que expresan proteína CD1A o proteína S100, ¿no? Que son y se agrupan característicamente alrededor de las vías respiratorias. Creo que no es redundante, sino que es importante repetir la alta asociación que existe con el tabaco, casi es universal esta asociación en los pacientes con histiocytosis pulmonar de células de Langerhans. El consumo activo de tabaco pues promueve la acumulación y el mantenimiento de este tipo de células dendríticas que son la causa de la enfermedad. Y como ya se comentó, pues el cese del hábito tabáquico puede condicionar una regresión espontánea de la enfermedad. Sin embargo, sí que es importante saber que existen perfiles de pacientes que pueden tener una enfermedad progresiva, que a pesar del cese del hábito tabáquico, la enfermedad puede continuar progresando hacia una insuficiencia respiratoria crónica o con complicaciones como es la hipertensión pulmonar, que es a lo que va dirigida mi charla. ¿Qué es la hipertensión pulmonar? ¿Qué entendemos por ello? ¿No? Estamos bastante adecuados a escuchar los términos de hipertensión arterial, ¿no? La clásica que medimos con el esfingomanómetro en el brazo, ¿no? Sin embargo, la hipertensión pulmonar es un término un poco más específico, que lo que refleja es el aumento de la presión sanguínea dentro de la vasculatura pulmonar. Es un poco más complejo de entender, pero sí que es cierto que son diversos mecanismos que generan un aumento de las resistencias, de las resistencias vasculares pulmonares, ¿no? El aumento de la presión de la sangre que llega a los pulmones, ¿no? Y esto normalmente pues es el resultado de un estrechamiento de las arterias. Es una enfermedad que hace una conexión un poco desafortunada entre lo que es el pulmón y el corazón, ¿no? Es una enfermedad en la cual pues, los vasos sanguíneos que llegan al pulmón, que bien traen la sangre directamente de las cavidades derechas del corazón,
aumentan la presión de estos vasos en el pulmón, generando de forma retrógrada una disfunción a nivel de las cavidades derechas cardíacas. La clasificación de lo que es la hipertensión pulmonar tiene una clasificación hemodinámica, una clasificación un poquito más compleja, basada en parámetros que medimos mediante técnicas un poquito invasivas. A día de hoy el diagnóstico se considera cuando existe una presión medida de la arteria pulmonar media, mayor de 20 milímetros de mercurio, con una resistencia vascular pulmonar mayor de 2 unidades Wood. Esto es un poco complejo de entender a nivel paciente, pero son los términos que utilizamos y los valores que utilizamos de referencia nosotros para poder establecer el diagnóstico de una hipertensión pulmonar. Y estos son datos que se mantienen y que están derivados de las guías internacionales de consenso de la Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Europea de Medicina Respiratoria. ¿Y cómo hacemos esta medida? ¿Cómo llegamos a diagnosticarla? Pues la prueba gold standard o la prueba, digamos, la prueba indicada para el diagnóstico de una hipertensión pulmonar es el cateterismo cardíaco derecho. Cateterismo cardíaco nos suena mucho a lo que son las técnicas en los pacientes que sufren un infarto agudo de miocardio. Sin embargo, en el infarto agudo de miocardio se realiza un cateterismo para abrir una arteria de la circulación de las cavidades izquierdas del corazón, en algunos casos también de las derechas. Pero en el caso del cateterismo cardíaco derecho es una técnica diagnóstica, no terapéutica, que lo que hace es medir las presiones dentro de las cavidades derechas del corazón, que son las que están estrechamente relacionadas con el aumento de la presión de los vasos sanguíneos pulmonares, que es lo que define la hipertensión pulmonar. Normalmente esta prueba se realiza en todas las condiciones de seguridad, al ser una prueba invasiva, se realiza en un laboratorio de hemodinámica, es realizada en su mayoría por cardiólogos, también existen compañeros de neumólogos que se dedican a realizar esta prueba, y consiste básicamente en la introducción de un catéter de Swan-Ganz. Este catéter es un catéter largo que se introduce a través de una vena periférica, ya puede ser en el brazo o por el cuello, y que tiene una serie de componentes que permiten medir las presiones dentro de las cavidades derechas y dentro de la arteria pulmonar, y graficarlas como la imagen que vemos aquí en la parte inferior izquierda de la pantalla, ¿no? Que nos permite extraer los datos de las presiones de las cavidades derechas y pulmonares. Con esto llegamos a hacer el diagnóstico de la hipertensión pulmonar. Y en el campo que nos toca, que es de la histiocytosis de célula de Langerhans, al ser una complicación en muchos casos, digamos, tardía de la enfermedad, y no tener una casuística suficiente, los mecanismos implicados en la generación de esta hipertensión pulmonar no están del todo bien definidos. Por ello que dentro de la clasificación clínica de la hipertensión pulmonar, la histiocytosis de célula de Langerhans está clasificada dentro del grupo 5, dentro de las hipertensiones pulmonares con mecanismos multifactoriales o no del todo aclarados, y dentro del subgrupo de enfermedades sistémicas. La asociación de la hipertensión pulmonar asociada a la histiocytosis de células de Langerhans, pues, como mencionamos, ya esto es el foco de nuestra charla, es una enfermedad, es una complicación común y severa de la histiocytosis. Se ve una prevalencia de hasta un 41% dependiendo de las series en las que se estudie y del tiempo de evolución en el cual se evalúe al paciente. Pacientes con enfermedades mucho más avanzadas tendrán una mayor prevalencia de esta afectación que pacientes en fases tempranas de la enfermedad. La hipertensión pulmonar, como ya mencioné, asociada a la histiocytosis, está dentro del grupo 5 por los diversos mecanismos. A modo muy sucinto, habría que saber que involucra mecanismos asociados con la hipertensión arterial pulmonar idiopática, digamos, la que es la
la principal y la más común que tenemos, ¿no? La del grupo 1, pero también solapa mecanismos de la hipertensión pulmonar asociada con enfermedades intersticiales, derivada pues de esta fibrosis que produce la progresión de las lesiones quísticas en el pulmón. Sin embargo, también existen otros mecanismos intrínsecos de afectación en la cual pues estas células dendríticas también infiltran la vasculatura pulmonar, lo cual pues queda totalmente independiente de la afectación derivada de la fibrosis del parénquima o de la estructura pulmonar, generando así un daño directo sobre la vasculatura pulmonar, lo cual hace un poco más compleja esta enfermedad, ¿no? Y hace un poquito más difícil de entender cuáles son los mecanismos y los objetivos terapéuticos a los cuales nos deberíamos dirigir cuando estamos frente a este tipo de complicaciones. Las manifestaciones clínicas de la hipertensión pulmonar asociada a la histiocytosis de células de Langerhans básicamente son las que ya mencionó el doctor Castillo, las relacionadas de la propia enfermedad, ¿no? La falta de aire y en muchos casos tos. Sin embargo, cuando hay presencia ya de hipertensión pulmonar, las cosas más llamativas suelen ser intolerancia al ejercicio, con una limitación realmente ventilatoria derivada de la propia progresión de la enfermedad pulmonar, o una limitación cardiocirculatoria derivada de la afectación cardíaca por la elevación de las presiones de los vasos pulmonares. Asimismo, también puede haber dolor torácico o pueden haber signos de falla derecha cardíaca crónica, aumento de volumen de las extremidades, congestión de líquidos a nivel pulmonar, derrames pleurales o derrames pericárdicos. Cuando queremos diagnosticar la hipertensión pulmonar asociada a la histiocytosis, echamos mano de diferentes técnicas complementarias. Como ya mencionó el doctor Castillo, pues tenemos la tomografía axial computarizada pulmonar, principalmente la tomografía de alta resolución. Sin embargo, cuando estamos en el campo evaluando un paciente con sospecha de hipertensión pulmonar, tenemos que tener en cuenta que a veces necesitaremos repetir la tomografía y en este caso necesitaremos una tomografía con contraste para valorar que no hayan otras causas que puedan explicar este aumento de la presión pulmonar, como pueden ser trombos dentro de las arterias. Y para esto sí que es necesario hacer una tomografía, en este caso con contraste. Tenemos también las técnicas de exploración complementaria de función pulmonar, la espirometría, la medición de volúmenes pulmonares y la capacidad de difusión del monóxido de carbono en los pulmones. Luego, la prueba de sospecha que nos llevará a plantear la sospecha de una hipertensión pulmonar es la ecocardiografía, en la cual valoraremos datos derivados de las cavidades derechas del corazón, como bien mencioné al inicio. Son las cavidades derechas las que se relacionan íntimamente con la vasculatura pulmonar, que es la afectada en la hipertensión pulmonar. También podemos realizar pruebas de esfuerzo cardiopulmonar, en las cuales medimos parámetros derivados del consumo de oxígeno y de la producción de dióxido de carbono, lo cual nos permite estimar la severidad de la afectación tanto respiratoria como cardiocirculatoria. Y por último, la prueba que ya mencioné, digamos el gold standard diagnóstico, que es el cateterismo cardíaco, que lo realizamos en un laboratorio de hemodinámica. Cuando tenemos estos casos de hipertensión pulmonar asociada a una histiocytosis celular de Langerhans, al ser casos complejos, casos no muy frecuentes, pues los tenemos que llevar a un comité, ¿no? Tenemos para esto, por lo menos en nuestro centro, al ser un centro de alta resolución, tenemos un comité de enfermedades intersticiales y también tenemos un comité de hipertensión pulmonar. Aquí lo que hacemos es discutir casos seleccionados con diagnósticos difíciles, diagnósticos no del todo muy claros, ¿vale? Y en los cuales pues valoramos la necesidad de exploraciones complementarias, de realizar algún otro tipo de prueba o incluso las opciones de tratamiento.
Perdón. En cuanto a las opciones de tratamiento, a mí me gusta poner esta diapositiva porque a veces pues toda la explicación previa parece un camino un poco oscuro, ¿no? O sea, vamos definiendo qué es la enfermedad, cómo se complica, cómo la diagnosticamos y todo parece pues negativo. Sin embargo, esta imagen de la diapositiva a mí me gusta mucho porque te muestra una luz al final de este camino oscuro, ¿no? Y esta luz son las opciones de tratamiento. Muy triste sería que todo siguiera siendo oscuro y no tengamos opciones. La ciencia va avanzando y cada vez más pues tenemos mayores opciones de tratamiento dirigido. Lo principal y lo más importante cuando estamos frente a este tipo de complicaciones es referir a los pacientes a un centro de atención especializada con experiencia, tanto tratando la hipertensión pulmonar como enfermedades pulmonares avanzadas. Aparte de utilizar medidas de soporte habituales en enfermedades respiratorias, como puede ser el uso de oxígeno o el uso de diuréticos en el caso de la hipertensión pulmonar, pues tenemos que remarcar lo importante que es el cese del hábito tabáquico, incluso en presencia de hipertensión pulmonar, aunque estamos frente a una fase más avanzada de la enfermedad y es mucho más complicada la regresión espontánea, lo que se consigue es una estabilización de la propia afectación. Y es por eso que incidimos mucho en el cese del consumo de tabaco. Luego tenemos las opciones de tratamiento ya mencionadas por el doctor Castillo, ¿no? Los corticoides cada vez con menos evidencia, agentes antifibróticos que también tienen poca evidencia, terapias dirigidas como la cadribrina, ¿no? Y en el caso de cuando existe la afectación de hipertensión pulmonar, pues drogas específicas para esto, que ahora las veremos a continuación, sin dejar de lado el tener en cuenta siempre la posibilidad del trasplante pulmonar. Cuando hablamos de drogas o de medicamentos específicos para la hipertensión pulmonar, tenemos que saber que al ser la hipertensión pulmonar asociada a la histiocytosis una enfermedad minoritaria con poca representatividad en volumen de pacientes, digamos, los datos pues son limitados y vienen básicamente extrapolados de series de casos o cortes retrospectivas. No tenemos grandes poblaciones donde se hayan desarrollado ensayos clínicos con este tipo de medicamentos. Sin embargo, del pool de tratamientos para la hipertensión pulmonar de forma genérica, existen 3 que podemos utilizar en los casos de hipertensión pulmonar asociada a la histiocytosis. Uno son los receptores, los antagonistas del receptor de la endotelina, a la cabeza de ellos el más conocido, el más común, el macitentan, de uso muy habitual a día de hoy. Otros son los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, y entre ellos el sildenafilo y el tadalafilo. Y otros son los prostanoides, que bien pueden ser endovenosos o inhalados, el lepoprostenol, el ilopros o el treprostinil. De estos medicamentos, el de uso más habitual, con el que hay mejor experiencia y que permite una seguridad tanto de tratamiento como evitando efectos adversos no deseados, suele ser los inhibidores de fosfodiesterasa, dígase el sildenafilo o el tadalafilo. Son los que mejor respuesta se ha podido ver cuando se usan en este tipo de pacientes. Sin embargo, pues estos medicamentos son medicamentos de uso no indicado, no hay una indicación porque no están probados en ensayos clínicos específicos para ese tipo de enfermedad. Los extrapolamos de hipertensiones pulmonares idiopáticas y se ha visto que hay resultados adecuados y con una buena tolerancia para el mismo. Y por último, no dejar de mencionar la alternativa del trasplante pulmonar, ¿no? Esto es un procedimiento altamente especializado que implica el reemplazo de uno o de los 2 pulmones afectos por la enfermedad, por pulmones sanos, habitualmente de un donante, de un donante fallecido. Esto es una opción de tratamiento para pacientes con enfermedad avanzada, progresiva, que no responden
a los medicamentos y a los tratamientos habituales y que no tengan una contraindicación. El pronóstico de los pacientes pues, que van a trasplante pulmonar no difiere del de otras enfermedades intersticiales y es bastante bueno. La tasa de supervivencia puede ser mayor al 75% en el primer año y a los 5 años hay una supervivencia mayor del 50%, lo cual es una expectativa bastante óptima para los pacientes que son sometidos a este procedimiento. Y para terminar, dejar algunos mensajes que puedan quedar como conclusión, ¿no? Saber que la histiocytosis de células de Langerhans es una enfermedad rara y altamente relacionada, si no causativa, del tabaco. La hipertensión pulmonar asociada a la histiocytosis es una complicación frecuente e importante que puede tener un impacto en la calidad de vida y en el pronóstico de la enfermedad. Siendo la limitación al esfuerzo o al ejercicio la manifestación más común cuando está presente la hipertensión pulmonar. La prueba diagnóstica para saber si tenemos hipertensión pulmonar, en este caso asociada a la histiocytosis, es el cateterismo cardíaco derecho, que ya mencioné las características de cómo se realiza. Siendo a día de hoy se mantiene como, digamos, la piedra angular del tratamiento, el cese del hábito tabáquico. También saber que tenemos vasodilatadores pulmonares específicos que pueden ser seguros y útiles en tratar la hipertensión pulmonar asociada a histiocytosis, entre ellos lo que, como ya comenté, el sildenafilo, y tener en cuenta siempre la opción de trasplante pulmonar para casos seleccionados refractarios y que no tengan contraindicaciones. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias. Solo quiero aparecer. I have a few, Peter. Yeah, sure. Go for it, Fernando. Kick us off. Preguntas porque como el idioma que estaba seleccionado es el español para que todos tengan traducción. Bueno, es para ambos las preguntas. Voy a hacer preguntas de pacientes que me pasaron. Me pasaron por WhatsApp. Pregunta si la histiopulmonar suele tener o no secuelas neurológicas. Es decir, chequeamos con los pacientes adultos, estos que tienen que estar infectados o que tienen la afectación pulmonar, si hay que hacerles algún tipo de seguimiento neurológico. Esa es una buena pregunta. Como enseñaba en la presentación, sí que las guías clínicas, porque esta es la pregunta, ¿no? Si yo diagnostico a alguien de histiocytosis pulmonar de células de Langerhans, he de hacer un estudio de extensión, ¿no? ¿Qué otras pruebas tengo que hacer para ver si tiene afectaciones en otros órganos? Aquí mandan dos cosas. Una es la sintomatología, es decir, hay una serie de preguntas que sí que tienes que hacer a los pacientes, por ejemplo, el tema de la piel, si tienen lesiones en la piel. Tienes que preguntar por síntomas que son típicos de lo que yo mencionaba en la presentación, que son la diabetes insípida, que es si beben mucha agua, si tienen alteraciones ¿no? en su dieta, que esto también puede llevarte a ciertas sintomatologías. Y después el tema de los huesos, de las lesiones óseas, porque también es, como habéis visto en la serie, incluso la nuestra también española era lo más frecuente, es el hueso. Muchos de estos pacientes son asintomáticos, con lo cual aquí los síntomas no te guían. Las recomendaciones por ejemplo, la Euroestionet, lo que sí que te recomienda es que hagas un screening del tema de la hipófisis, de la diabetes insípida. La hipófisis es una zona de nuestro cerebro que es donde se regulan muchos temas hormonales. Y entonces en la histiocytosis es característico que a veces también se infiltra esa glándula, ¿no? Y entonces eso produce alteraciones hormonales. Entonces tiene claramente una manifestación muy clara, es esto de la diabetes insípida, que es fácil de preguntar y de estudiar. Con lo cual la respuesta sería,
sí que a un paciente que tiene histiocytosis pulmonar habría que hacerle una serie de preguntas clínicas para ver si tiene algún síntoma, ¿no?, que se correlacione. Probablemente, incluso aunque no tuviera, se podría hacer algún estudio para ver si realmente hay signos que nos digan en el análisis de sangre que puede haber la diabetes. Y, en todo caso, la prueba es una resonancia magnética cerebral, ¿de acuerdo? El de los huesos, hay gente que también lo que hace es pedir o unas radiografías de huesos largos, porque suele afectar sobre todo a las piernas, para que lo entiendan, ¿no?, los brazos. Entonces, suele hacerse eso. Hay gente que pide hay unas pruebas que te enseñan, unas gammagrafías que te enseñan todos los huesos y ver si hay alguna afectación. Sería otra alternativa, ¿de acuerdo? Bien, en todo caso, entonces ese seguimiento entiendo que lo hace ¿quién? ¿Más un médico interno, un oncólogo? Todo ese seguimiento a los pacientes, ¿quién sería Bueno, el mejor o el más indicado para...? Esto, como sabes tú, el problema de la histiocytosis, y eso lo sabéis vosotros muy bien, es que esto va mucho por campos y por especialistas y por áreas, ¿no? O sea, en la histiocytosis de células de Langerhans, digamos, no pulmonar y tal, los hematólogos han sido siempre, al menos en nuestro país, la gente que más, ¿no?, ha estado implicada. También ha habido oncólogos, pero muchos son hematólogos, ¿no? En la histiocytosis pulmonar es verdad que el neumólogo ha sido muchas veces el que ha liderado todo esto, pero también depende de su conocimiento. Entonces, como dices tú, si es un neumólogo que no tiene tanto conocimiento, probablemente lo mandará o a un internista o a un hematólogo para que haga un poco el que sea el líder o el que lleve un poco la enfermedad. Que vea preguntas ahí en el chat, voy a seguir haciendo yo, que las tengo aquí escritas, no las quise poner, bueno, por escrito. Sobre el registro de pacientes, sé que ustedes creo que tienen, ¿no?, un registro a nivel de lo que es histio pulmonar, pero que solo capta a las histiocytosis pulmonares, ¿cierto? Es decir, a los que tienen afectación pulmonar. Sí, sí. ¿Sugerís que la gente también busque la manera de registrar su caso si no es pulmonar, o eso va a gusto de cada uno? Porque también está este registro que hace poco se lanzó del Hospital de Belviche, más referido a medicina interna, ¿no?, que está liderando Xavier Solanic, pero que se refiere a todos los histiocytosis en general, no necesariamente a la pulmonar, ¿no? Nosotros, la Sociedad Española de Neumología, hace unos años llegó a un acuerdo con el Instituto de Salud Carlos III, que tú sabes que tiene un registro de enfermedades respiratorias. En España hay un registro de enfermedades minoritarias, perdón. En España hubo un proyecto hace muchos años para registrar todas las enfermedades minoritarias, que es un proyecto además que fue, si no me equivoco, fundado desde Europa, financiado. Entonces, la Sociedad Española, más que crear su propio registro, lo que dijo es, bueno, os ayudamos a completar vuestro propio registro, a fomentarlo, por decirlo de una manera. Entonces, claro, nosotros al ser neumólogos, nosotros lo que hicimos fue fomentar el registro de enfermedades de histiocytosis pulmonar de células de Langerhans. Pero este registro está abierto a cualquier paciente que quiera registrar cualquier enfermedad minoritaria, ¿vale? Es verdad que lo que pasa con los registros, hubo unos años que estuvimos registrando mucho y que lo fomentamos, pero es verdad que, como pasa con los registros, a veces también es muy difícil implementarlos porque falta el consentimiento del paciente, ¿no? Entonces, la ventaja del que tenía el Carlos III es que el propio paciente puede puede incorporarse al registro, no hace falta que ningún médico lo haga. Eso era una ventaja. Pero es verdad que los registros tienen esta cuestión de que hay que ir completando con datos clínicos que muchas veces los médicos no tienen el tiempo para rellenar esos registros. Pero la respuesta sería sí, es un registro abierto, es un registro que los pacientes pueden incluirse, que si es en España yo lo recomendaría es incluirte en ese registro que es abierto y que es comentado del Carlos III. Pero yo creo que, aparte de los registros, lo que nos hace falta son estudios dirigidos, ¿sabes? Estudios que resuelvan preguntas, porque a veces los registros están muy bien para saber la casuística, ¿no? Tú sabes cuántos casos hay en España, pero yo creo que también hacen falta estudios que, no solo en España, en Europa, en el mundo entero, hacen falta estudios que vayan dirigidos a resolver preguntas, porque eso probablemente también es más útil para los pacientes.
sea, los registros tienen que no solo ayudar a nosotros a saber cuántos casos hay, sino también tienen que ayudar a los pacientes a resolver preguntas. Sí, eso se linkea prácticamente con la última que te voy a hacer, es que, claro, ¿quién es, digamos, el think tank que piensa en todas estas cosas? En el sentido, ¿existe en España algún grupo, por ejemplo, que para los adultos hable de histiocytosis y quiera resolver ciertas casuísticas que los pacientes se encuentran? ¿O realmente es cada centro por sí mismo hasta donde puede llegar? Es decir, claro, me hablas de, obviamente, el Colegio de los Neumólogos, pero ahí queda una porción, como dices tú, la gran mayoría, por ejemplo, es en hueso, en piel, ¿no? Que hay muchísimas lesiones. Es decir, ¿existe un contacto entre esas ramas o realmente es tan disperso que todavía no hay algo general, como sí que existe más del lado pediátrico, ¿no? Que parece que está un poco más organizado desde ese lugar o que haya figuras más referentes, ¿no? Sí. Yo te he de decir que en el campo de cuando nosotros empezamos con esto de la histiocytosis, porque yo empecé a coordinar esto dentro de la Sociedad Española de Neumología y del grupo catalán, te he de decir que con pediatría sí que tuvimos con ITSIAR, tuvimos mucho, ¿no? Con personas referentes de pediatría tuvimos mucha relación, de hecho nos ayudan y nos ayudaron a participar en cosas y en entrar en proyectos y hemos tenido contacto. A nivel español, ya lo que me ha costado siempre más es el contacto en adultos con otras especialidades, con referentes de otras especialidades. A veces había pacientes que nos contactaban a nosotros porque tenían una histiocytosis y veían nuestro nombre y nos contactaban, pero era una histiocytosis que no era pulmonar o que no era el principal problema y nos costaba encontrar un referente para enviarle al paciente en otras comunidades autónomas, ¿sabes? Y con los pediatras a veces eran los que nos tenían que ayudar. Entonces, sí que te diría que con pediatría ha habido buena relación y ha habido comunicación. Sí que te diría que faltan probablemente referentes, yo creo, de extrapulmonar, ¿no? A nivel de adultos. Yo creo que esto sí que es verdad que... Después, otra cosa que quería añadir. A nivel pulmonar, sí que te diría que es un tema que aunque vamos trabajando en ello, no solo... O sea, a nivel catalán, como mencionaba, hay un grupo que además ya somos muy amigos de la mayoría de los centros, que somos compañeros y además hay una amistad, que nos dedicamos a estas enfermedades minoritarias y la histiocytosis es una de ellas y colaboramos en proyectos, ¿de acuerdo? O sea que, y a nivel español está la Sociedad Española de Neumología, tiene también su área de enfermedad intersticial, que es donde se incluyen estas enfermedades, la histiocytosis, y también hay iniciativas y hay proyectos y hay contacto. Es decir, por ejemplo, entre los que nos dedicamos a esto a nivel pulmonar, si surge una duda, sí que hay maneras de contactar con compañeros, ¿eh? O sea, si alguien de otra comunidad autónoma quiere contactar con nosotros, sabe cómo hacerlo y podemos contactar, ¿eh? Y hay referentes. Incluso me consta que estás en contacto también con países de Latinoamérica y con médicos en Latinoamérica en los que intercambian, ¿no? Opiniones con alguno que otro. Para casos así de adultos también te consultan. O sea que sí que a nivel pulmonar hay digamos, un engagement o un equipo o referentes formados, pero claro, hay como un espectro más de la histiocytosis general que a nivel europeo nos está faltando, ¿no? Como una especie de más simbiosis entre las partes. Sí, ¿no? Eso es verdad. Y yo creo que a nivel, por ejemplo, de España sí que es verdad que los referentes sería una cosa bienvenida, crear como un grupo de referentes de adultos de diferentes especialidades. Yo a veces cuando he tenido dudas de pacientes que me han comentado, le he comentado a compañeros de fuera de España, de Austria, ¿no? A Michael o a otras personas que son personas que me han ayudado puntualmente y que tenían su contacto y les explicaba el caso y ellos me decían, pero eran fuera de España y es verdad que esto agradeceríamos tener referentes en España de esto. Lo iremos trabajando. Intentaremos apoyar en todo lo que podemos y es una de nuestras prioridades crear esos grupos de colaborativos y gracias a esta plataforma también poder abrirnos a un montón de públicos que hasta ahora también a veces también no existía la limitación del idioma en muchos casos y gracias a esta plataforma también nos podemos abrir a otros públicos.